Las creencias adventistas son principios basados en la Biblia que revelan el amor de Dios y su plan para la humanidad. Esto es, En esto creemos. Bienvenido, querido amigo. Seguimos adelante en esta serie, En esto creemos. Es importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios para que podamos comprender lo que Dios ha revelado en la Escritura y que es necesario para que crezcamos en el conocimiento de su palabra y nos preparemos para la eternidad. Por eso hoy vamos con la creencia número 6, la creación, y está con nosotros un invitado muy especial, el pastor José Evangelista Ortiz. Nos ayudará a responder algunas preguntas importantes. ¿Cuánto tiempo duró precisamente esa semana de la creación? ¿Fueron 6 días literales o fueron periodos extendidos? ¿Quiénes participaron en la creación? ¿Qué papel juega el hombre en el proceso de creación? Y algunas otras cosas que la palabra de Dios tiene para nosotros. Por eso el pastor evangelista está con nosotros. Pastor, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, pastor Ludwig. Claro que sí, la idea es poder conversar de qué es lo que la Biblia dice en relación con la creación. Muy bien, pastor, gracias. Bueno, la primera pregunta, pastor, tiene que ver con un tema que los hombres de ciencia, a quienes les cuesta un poco comprender el relato bíblico de la creación, han colocado en tela de juicio, y es cuestionar que cada día de la creación duró solo 24 horas. Para los hombres de ciencia es incomprensible entender que solo se necesitó de un periodo de tiempo tan corto para poder hacer todas las cosas que presenta cada día la creación. ¿Cómo podemos, pastor evangelista, encontrar evidencia bíblica de que los días fueron periodos precisos de 24 horas? Perfecto. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que la creación es producto de la mano de Dios y de la palabra de Dios. Amén. Es decir, Dios es el creador que con su palabra, con su poder, hizo todo lo que existe. ¿Cómo sabemos que son periodos de 24 horas? La Biblia presenta claramente, y fue la tarde y la mañana, en los versículos 5, 8, 13, etcétera, del capítulo 1 de Génesis, fue la tarde y la mañana, que es la expresión usada justamente para darle el nombre a lo que es un día, un periodo de 24 horas. El mandamiento además señala 6 días trabajarás, pero el séptimo día, es decir, ahí establece también un ciclo semanal de 7 días literales. El mandamiento está hablando de 7 días literales. Y por lo tanto, la semana de la creación también son 7 días literales. Amén, pastor. Sí, así lo evidencia la Biblia, y como el pastor lo menciona, hay evidencia textual en el relato del Génesis que nos ayuda a entenderlo. También hay alguna evidencia científica que nos puede ayudar a entender esto. Como nosotros sabemos, el sol es muy importante en el proceso que desarrollan toda la hierba y todos los árboles y toda la vegetación. Y la palabra de Dios, cuando presenta el proceso creador, nos presenta en el día tercero que fueron creadas todas las hierbas y todo este proceso que Dios estableció. En el cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Es claro poder notar que Dios, en el orden que tenía establecido, creó el sol para que el sol cumpliera un papel importante en el proceso de las plantas. Eso es otra evidencia, pastor, de que no pasaron millones de años para que el plan que Dios tenía se desarrollara. Correcto. Pastor, ¿quiénes participaron de la creación? ¿Realmente solo el Padre es el creador, o solo el Hijo es el creador, o solo el Espíritu Santo, o los tres participaron del proceso de creación? No, la creación es un resultado de la actividad de la deidad. La deidad ha estado presente en todo, en la creación, en la redención, absolutamente en todo. Y es que el mismo Génesis lo muestra, ¿no? Hagamos al hombre, es decir, hay un diálogo entre ellos, el Espíritu de Dios moviéndose por las aguas. En el principio creó Dios los cielos. Luego Juan 1 también presenta a Jesús creando. Es decir, cuando yo veo todo el marco de la creación desde lo que la Biblia aporta integralmente, veo a los tres activos en la creación. Y es importante, pastor, recordar que los atributos divinos que pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo determinan un escenario apenas claro para identificar el poder creador. Porque la palabra dice, Dios dijo y fue hecho, mandó y existió. De la nada. Es una creación que no tuvo materia preexistente, sino fue hecha con el poder de la palabra. Y allí están los atributos que pertenecen tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Correcto. Pastor, esta pregunta es bien importante y nos recuerda la razón por la cual Dios creó este mundo. ¿Para qué Dios creó este mundo? ¿Cómo podemos nosotros entender qué propósito tenía Dios al establecer el planeta Tierra y a los seres humanos aquí?
Bueno, la Biblia da evidencias, por lo menos en un par de textos en relación con ello. Uno de esos es Isaías 43, versículo 7, que dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, para gloria de Dios. Hay otro pasaje de la Biblia que, si bien es cierto, no habla directamente de la creación, sí implica que Dios forma sus criaturas para dar a conocer su grandeza y su gran nombre en el universo. Recordemos que no estamos aislados en este universo. Así es, pastor. Qué importante también recordar, amigo, recuerda esto. El Evangelio son buenas nuevas y cada creencia trae buenas noticias. Dios también creó esta tierra para bienestar de la humanidad. Dios tenía un plan contigo y conmigo para que viviéramos en plenitud por los siglos sin fin, que fue malogrado por el pecado. Pero el plan inicial de Dios era proporcionar una tierra hermosa, como lo menciona Génesis 1, una creación buena en gran manera para que el ser humano también disfrutara y Dios se complaciera en esa relación especial que establecía con sus hijos. Pastor, dos instituciones que se crearon o que pertenecen al momento de la creación, dos instituciones sagradas. ¿Cuáles son esas dos instituciones que aparecen en el relato de Génesis? En el capítulo 1, y bueno, también lo presenta el capítulo 2, tenemos la institución del matrimonio. Esa unión entre un hombre y una mujer está allí en la creación. Y al final de la creación, capítulo 2, versículos 1 al 3, se muestra otra institución justamente para que la criatura se relacione con el Creador, y es el descanso semanal del sábado, del séptimo día de la semana. Qué importante. Lo vamos a extender un poco más cuando lleguemos a la creencia correspondiente al sábado. Así que no te puedes perder cada una de las enseñanzas, porque todo este proceso ayudará a que podamos estar definidos en lo que Dios quiere que podamos aprender de su revelación. Pastor, aquí hay algo importante. ¿Cómo como seres humanos debemos apreciar la creación de Dios y relacionarnos mutuamente con el medio ambiente? La pregunta es también, pastor, el Señor va a establecer una tierra nueva, que es la última creencia, la número 28, pero a pesar de que Dios va a crear una tierra nueva, nosotros también tenemos una responsabilidad con el medio ambiente y con las personas que nos rodean. Claro, Dios de hecho coloca al ser humano para que sea mayordomo en esta tierra. El capítulo 1 de Génesis, que es el fundamento de todo esto de la creación, muestra una responsabilidad que el ser humano tiene, y es la responsabilidad de que labre la tierra, cuide la tierra. Nosotros somos, como ha llegado a ser conocido, la corona de la creación, y somos los encargados de velar porque el mundo sea preservado lo mejor posible. Y tenemos una responsabilidad tan grande al punto que incluso Apocalipsis capítulo 11, si la memoria no me falla ahora, versículo 18, dice que Dios vendrá para destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, la relación que nosotros tenemos con la naturaleza o con el mundo es una relación de cuidadores, de protectores, de mayordomos, porque hace parte de lo sagrado que Dios creó desde un principio. Así es, pastor. Pastor, esta última pregunta es bien importante. Está relacionada con un tema que abordaremos en la doctrina 6, que tiene que ver con los acontecimientos finales, el desenlace final de la historia, y es precisamente bajo el contexto del mensaje de los tres ángeles donde aparece una exaltación a Dios como creador. ¿Por qué bajo el contexto del mensaje de los tres ángeles aparece recordar a Dios como creador, y por eso la importancia del sábado, que usted lo mencionó como una institución sagrada, con respecto a la teoría de la evolución? Precisamente bajo el contexto de tiempo en donde el mensaje de los tres ángeles iba a ocupar un lugar prevalente, aparece la teoría de la evolución. El enemigo empezó a sembrar duda para desvirtuar al Creador, para desvirtuar la atención de Dios a través de la teoría de la evolución. ¿Cómo podemos nosotros, pastor, a la luz de la Biblia, contrarrestar esta falsa enseñanza de la evolución que nos aleja de Dios como creador? Correcto. Bueno, no podemos olvidar justamente que esa contienda que hay es una lucha de poderes, y es lo que hace parte claramente de lo que es conocido como el gran conflicto entre el bien y el mal. Ese gran conflicto, en el fondo de ese conflicto, el problema que surge es a quién reconozco y a quién adoro. Entonces,
el ataque que hay contra la creación, contra las instituciones que surgen en la creación, matrimonio, sábado, reconocimiento de Dios creador, semana literal, el ataque que hay contra esas instituciones y contra esos detalles en el fondo va a desconocer a Dios, rechazar a Dios y por el contrario rendirle culto o reconocimiento de autoridad a alguien distinto a Dios. ¿Por qué el mensaje de los tres ángeles o por qué el reconocimiento de Dios al final es tan importante? Porque es reivindicar de alguna forma la soberanía, el poder de Dios, es reconocerlo a Él como el único Dios soberano por sobre todas las cosas y como el único digno de adoración, de alabanza, de reconocimiento. Así es, pastor. Indudablemente ese conflicto que lo vamos a estudiar precisamente pronto en la creencia número 8 nos ayuda a entender mejor en amplitud lo que está sucediendo. Algunas evidencias, pastor, científicas nos ayudan a entender que se requiere más fe para creer en la evolución que para creer en la semana de la creación y en Dios como creador. Algunos hombres de ciencia han llegado a afirmar que la teoría de evolución enseña que si tú tuvieras una caja de fósforos y la lanzas al aire y cayeran todos los fósforos en línea recta, milimétricamente organizados, es realmente pensar en la evolución es un elemento que requiere de más fantasía y cosas, algo inexistente. El poder de la creación depende de la palabra de Dios. Por eso Salmo 33, 6 y 9 dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Con el poder de su palabra creó todas las cosas. Y precisamente, pastor, el poder creer y confiar en ese Dios creador nos lleva a descansar en la seguridad y en la confianza de que cada semana, a través del sábado que lo estableció en la creación, podemos recordar que Él es el creador de las cosas. Si la humanidad, pastor evangelista, hubiese guardado el sábado desde la misma creación hasta hoy, sin ningún problema, no hubiese duda de que Dios era el creador, porque cada semana conmemoramos el poder creador de Dios, que lo ampliaremos cuando lleguemos a la creencia número 20 el sábado. Pastor, ¿qué puede decirle usted a las personas para cerrar esta creencia número 6, la creación? Bueno, la evolución es solo el intento del hombre de desconocer a el Dios creador con el único propósito de pretender vivir su vida libre de responsabilidades con alguien. Pero apreciados amigos, reconocer a Dios como mi creador, mi soberano, como mi Dios, es el acto más grande que una criatura puede hacer, porque es el hecho de poder rendir adoración y rendir reverencia realmente a quien lo merece, reconociéndole, entregándole todo. Y reconocer el punto de la creación es reconocer todo lo demás. Reconocer que Dios es nuestro Padre, nuestro sustentador, nuestro Salvador, que vendrá por nosotros. Es decir, de ahí en adelante se desencadena todo lo que vamos a estudiar en las creencias. Querido amigo, te invitamos a que sigas adelante. No te pierdas ninguno de los 28 temas de En Esto Creemos, que buscan a la luz de la palabra que podamos afianzarnos en el conocimiento de su palabra. Que Dios te bendiga. Esto es En Esto Creemos.